del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Estamos viendo la vida de Cristo aquí sobre la faz de la tierra, humanizado, personificado, y Él humanizado en su caminar sobre la faz de la tierra, Él en su humildad, Él llegó a experimentar lo que todo ser humano tiene su límite mayormente en la vida física. Dice que esta vez Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esa mujer lo negó el agua, porque ella dijo, esa mujer samaritana le dijo al maestro: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La respuesta del Señor fue: si conocierais el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Oigamos la respuesta del Señor Jesús. Vamos a ver en este otro mensaje acerca del cansado. ¿Qué se espera de un cansado? Un cansado está fatigado, está debilitado, ya no tiene fuerza, es inactivo. Tal vez lo ha llegado a experimentar, hermano, hermana. Cuando uno se afana tanto en los quehaceres materialmente, uno se cansa y llega tal vez a la casa bien cansado. Hay quienes ni siquiera reciben una pregunta que le van a hacer, aunque se acercan los hijos o los nietos, se acercan: no quiero nada de palabra así, porque está cansado. Así materialmente, ya ni siquiera quiere comer. No quiero comer porque está cansado. Espiritualmente sucede de una y otra manera. A veces se cansa el cristiano por algunas cosas que llegan en la vida. A veces se cansa el cristiano por una deuda. El que no conoce llegar a tener deuda, bueno, tal vez mira a su hermano, estás pasando en ese momento. Eso no es fácil. El hombre habla con su alma, ¿sí? De hecho, que esta persona ya falleció, tiene 2 meses que falleció. Estaba junto al camino cuando venía el hombre, pero él venía hablando: ¿qué voy a hacer?
Ya la deuda se fue sobre de mí. Ya sobrepasó sobre de mí. ¿Qué voy a hacer?, decía el hombre. Estaba hablando solo. Yo pensaba que venían unos cuantos con él. No, solito él venía. En el camino estaba hablando solo él. El pueblo, a veces, los hermanos, las hermanas, llega a ese cansancio en la vida por una enfermedad. Y también, como también los jóvenes, así dice la palabra de Dios, flaquean, se cansan, se desmayan también las señoritas, las hermanas jóvenes, ¿sí? ¿Por qué razón? Que a veces cuando se coloca la mirada, oíamos en el segundo mensaje, tal vez el hermano joven, tal vez ya está programado el matrimonio para tal fecha, ya está programado. De repente surge un problema que ya no me voy a casar, le dice la novia. Qué desesperación, ¿verdad? Mejor con esto ya no, mejor ya no voy a la reunión. ¿Qué sucede ahí? Ya se va en contra de la voluntad de Dios, porque no se llega a entender la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, porque de igual manera con las hermanas solteras. Tal vez ya está a punto de casarse, pero de repente yo ya no voy a casar, le dice el novio. Qué desesperación, ¿verdad? Porque ya está programado. Todo eso viene causa de que el cristiano, la cristiana empieza a desmayarse. Hay quienes, sí, así dice la palabra de Dios, hay quienes se cansan de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos debilitamos, si no nos cansamos. Hay quienes, sí, por allá dijo un hermano, hay que tener cuidado. Dijo el hermano, bueno, yo ya los serví a los hermanos, los que vienen a visitar a la asamblea, gracias a Dios. Yo siempre les he dicho que pasen en la casa para darles algo de comer, ahora que otro los sirve. ¿Qué sucedió? Ese corazón ya empezó a estar enfermo, ya ese cansancio. ¿Por qué? Porque empezó a enfermarse el corazón espiritualmente. Como a los 3 años que dijo esas palabras, el hermano, él cantaba himnos antes de la reunión. Cantaba himnos en el púlpito así, pero de repente el hermano ya no cantaba himnos. ¿Qué estará pasando? El hermano ya se cansó de cantar, ya se desmayó. De repente la noticia, ese hombre, decían la gente, ese hombre ya fracasó, y dice que es cristiano. Sí, cuando se interrogó al hermano, cuando se examinó los ancianos, le preguntaron qué está pasando, se oye esto. No, dijo. Y es duro, hermano, es duro cuando alguien ya fracasó. El hermano dijo, por poco le daba a uno de los ancianos, dijo, porque me insistía que yo había fracasado, dijo. Pero en verdad sí había fracasado, dijo el hermano, pero cuando ya dijo que sí había caído en adulterio. Pero ahora vemos aquí la palabra del Señor, por eso Él se compadece. Así dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Gracias a Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote, que Él se compadece de nosotros, porque Él también llegó ahora a ser tentado en todo. Pero la recomendación de Él a nosotros es: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ustedes no tienen capacidad para resistir, pero si ustedes
estén velando, estén orando siempre, entonces van a resistir, pero es el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con un cansado? Un cansado ya. Oigamos cómo dice la palabra de Dios, el Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 29 en adelante, dice la bendita palabra del Señor. 29 al 32 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, oigamos las palabras del cansado, del que está debilitado, está desmayado: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Oigamos lo que dice ahora la palabra de Dios. Esta vez dice que Esaú, ¿sabe qué preocupación? Oigamos los deseos de la carne, la preocupación de este cuerpo, saber qué trabajo hacía Esaú en el campo, qué preocupación, y saber a qué horas, cuando él regresó cansado, dice la palabra de Dios que estamos leyendo, dice, cuando él volviendo del campo cansado, oigamos, cansado. ¿Qué se esperaba de Esaú? Llegó a desestimar lo que él tenía, una doble bendición del Padre, porque él era el hijo mayor. Pero él no lo llegó a estimar, lo desestimó porque ya estaba cansado. Me quedaba pensando acerca de que el Señor explicó a los discípulos que se interesaron. A veces nosotros no nos interesamos de ver la palabra y preguntar a alguien cuando no llegamos a entender. Dice que los apóstoles, ellos se interesaron, le preguntaron al Señor. El Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 7 en adelante, cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, que salió a sembrar su semilla, que una parte cayó junto al camino, otra parte de la semilla en pedregales, otra parte de la semilla cayó en espinos, entre espinos, y también una parte cayó en buena tierra. Por eso los apóstoles se interesaron que el Señor les explicara cuál era el sentido de la parábola que había dicho él. El Señor empezó a explicarles. Él dijo en el versículo 11, el Señor empezó a decir: bueno, los de junto al camino son los que oyen la palabra, y viene el enemigo, quita, roba la palabra del corazón para que no crean y se salvan. Y la semilla que cayó entre pedregales son aquellos que reciben la palabra con gozo, con alegría. Eso germina, pero viene la prueba, como no tiene fundamento, no están arraigados, no están cimentados en el amor de Cristo. Ahora viene la prueba.
se alejan, se van. Lo hemos visto. A veces hay algunos que se convienen, que quieran hacer esto y lo otro, que quieran así. Pero de repente algo sucede en la vida, ya no más los vemos. Los visitamos, sí, pero ya no, ¿verdad? Y ahora la que cayó entre espino, esa semilla germinó y empieza a crecer, pero también las espinas empiezan a crecer y ahora viene, lo ahogan. ¿Cuál es el que empieza a ahogar al cristiano? Porque se cansa por el afán. El afán y la riqueza. Aquí hay hermanos, gracias a Dios, tal vez tiene su negocio, su trabajo, pero hoy, tal vez desde el jueves o miércoles, se quedó eso allá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se quedó. ¿Se acuerdan ustedes de aquel joven cuando se acerca al Señor? Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿verdad? Que él practicara los 10 mandamientos. No, si yo desde mi temprana edad lo empecé a practicar. Pero hay algo, dijo el Señor, vende lo que tú tienes, los bienes que tú tienes, y repártelo a los pobres. ¿Le gustó aquel? No. Le llegó a desagradar el corazón. ¿Sabe cómo dice la palabra de Dios? Que aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que él tenía muchas posesiones y se fue triste. Es que los bienes que tenía este joven, eso lo tenía administrado a él. Lo administraba a él, no que el hombre tiene la autoridad sobre sus bienes. Él es el que administra los bienes, es aquella que ahora fructifica, no se ahoga en los bienes materiales, no. Por eso vemos aquí, pobre Saúl, ay, qué preocupación allá en el campo y que ya sabe qué hora regresó cansado. Ahora véndeme un poco de esa comida que has hecho. Dice la palabra de Dios, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Cuando lo oyó Jacob, y ya tengo la bendición, ¿verdad? Le dijo, bueno, si tú me vas a dar esa bendición de tu primogenitura, júramelo en este día. Está bien, dijo él, yo me voy a morir, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Como parece que eso no va a faltar más adelante. Hay quienes cansados saber de qué cosas, hermanos, hermanas. Por allá dijo un predicador, si ustedes quieren, hermanos, córtenme de la comunión. Así iba a decir que ya está enfermo, el corazón ya está cansado. Córtame de la comunión. Como así fácil decir. ¿Será que hay un reo que va a decir, méteme en la cárcel? Malay, eso se defiende. Su causa lo defiende. Por eso más tarde, cuando llegó pobre Esaú, le dice al padre, para que el padre lo bendijera, Padre mío, ¿acaso no tienes otra bendición para mí? Solamente lo tenías para mi hermano Jacob. Hasta ahí llegó a entender que lo que había hecho no era bueno. ¿Por qué? Porque estaba cansado. ¿Se acuerdan ustedes de Elías también? Un gran profeta de Dios. ¿Qué fue que lo hizo desmayar aquel gran profeta? Primero, sabemos por la palabra de Dios que este hombre, el profeta, desafió a los profetas de Baal. Y luego, cuando llegó el tiempo de él de ofrecer ese sacrificio, arregló el altar. Eso sí, arregló el altar. Cuando él empezó a orar, respóndeme Jehová, respóndame, para que este pueblo reconozca que tú eres el Dios vivo, único.
a Dios lo respondió, envió fuego desde lo alto, consumió todo el sacrificio, hasta el agua lamió. Ahora con esto el pueblo ahora sí va a volver nuevamente a Dios. ¿Qué va a ser? Peor se puso el pueblo. Eso lo hizo debilitar a pobre Elías. Eso lo hizo debilitar a pobre Elías. Y no solamente eso, ahora se adjunta ahora la amenaza de aquella mujer para matarlo a Elías. Por eso él, ¿qué dijo él? No soy yo mejor que mis padres, dijo, basta, mejor quítame la vida. Oye, hermano, ya le decía, se quedó sentado bajo aquel enebro. Cuando él se quedó sentado, se quedó dormido, pero Dios así lo es para no pensar más cosas terribles. Porque Dios tiene ese cuidado de nosotros en el trajín que llamamos nuestra peregrinación. Qué cosas tenemos que enfrentar, pero tenemos que pasar con la ayuda del Señor. Le decía, a veces llega uno como que lo desestima. Acabamos de oírle la comunión, ¿verdad? Mayormente cuando venimos a partir el pan, a comer del cuerpo del Señor, a beber de la sangre del Señor. Y por eso, por ejemplo, ¿cuántos primer día de la semana, cuántos domingos tiene el año? Gracias a Dios, si todos los hermanos que estamos en comunión no ha fallado ni un domingo, está ahí, bendito sea el Señor, se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque es el cuerpo del Señor que venimos a comer, y la sangre de Cristo, para tener desarrollo, crecimiento en nosotros, para que ahora estemos fuertes. Por eso a veces hay quienes por algo sencillo ahí ya están pidiendo el cortamiento. No, más tarde se ve. Una hermana dijo, hermano, córtame la comunión. Digo, ¿qué si saben por qué? Porque el día primero de la semana, el domingo, ella vende pollo en el mercado en Coatepeque, vende otras cosas, y el domingo es el día de mercado allá, y que ahí es la ganancia. Por eso pidió su cortamiento. 15 años, ahora vino la mano del Señor, pero no para bendecirlo, sino para derramar su juicio. Sí, está grave la hermana, quién sabe si va a vivir. Eso es lo que pasa, hermanos y hermanas, que a veces el afán, la riqueza ahoga al cristiano, se cansa, ahora viene a desestimar lo que Dios nos ha dado. Qué lindo, hermanos, pero Dios jamás no es como nosotros, no. Dios siempre se compadece de nosotros. Oigamos lo que sucedió aquí. El libro de Jueces capítulo, que vamos a leer, capítulo 8, del libro de los Jueces, capítulo 8, versículos 4 en adelante. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Oigamos el 5. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que me deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Versículo 6. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Oigamos aquí. Dice que esta vez Gedeón iba persiguiendo a los enemigos, a los de Madián, pero estos hombres que iban con él ya estaban cansados. Pero ¿qué sucedió? Dice que ellos ya estaban cansados y teniendo hambre, sed, pero ellos iban persiguiendo al enemigo.
Qué lindo, hermanos, hermanas, cuando el cristiano, aunque tal vez hay momentos difíciles en la vida que enfrentar, pero ahí está el hermano, la hermana, persevera, busca al Señor, busca a su maestro. Como estos hombres, me quedaba viendo, pensando acerca también de lo que aconteció. Dice que en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9 y el 10, dice que Eleazar, hijo de Dodo, era uno de los 3 valientes que estaban con David. El pueblo se cansó, se fue, pero él dice que empezó ahora a desafiar a los filisteos hasta derrotarlos, hasta que su mano se cansó y la espada quedó pegada a su mano, a la mano de Eleazar. Y ahora el pueblo oyó que ya venció, ya están derrotados los enemigos. Dice que ellos se volvieron para recoger el botín, ¿sí? Pero dice que también David salió a la batalla, a la guerra contra los enemigos. ¿Qué pasó con David? Se cansó, se fatigó, se desmayó David. Ya estaba indefenso David. Pero ya ven que Dios jamás nos va a dejar abandonados, pero cuando desmayamos en la batalla, no haciendo el mal, no, sino que en la batalla, persiguiendo. Dice que un hijo de Sarbia, Abisai, salió a defender a la defensa, porque aquel gigante tenía una lanza nueva. Con esa lanza lo iba a matar a David, porque ya no podía más. Pero Dios estaba atento. Esa es la mano de Dios para defender a los que están a la batalla, a los que desmayan a veces por algunas cosas. Aquí estamos viendo, tal vez nosotros nos confiamos. Bueno, echamos la mirada a algún hermano. Como humano fallamos, ¿verdad? Aquí dice que Gedeón pidió ayuda a los principales de Sucot. Y de paso, la mente de estos, si todavía no ha derrotado, si ellos van a perder, no creían quién es el que estaba con Gedeón. ¿Y qué van a hacer? A ellos los van a derrotar. Si los van a derrotar a ellos, también nosotros nos vamos en cuenta. Ese era el miedo. Era el miedo de ellos, por eso no dieron ayuda de lo que necesitaban los hombres que iban con Gedeón, pero ahí iban ellos. Hermanos, hermanas, cuando sucede esto, oigamos lo que dice Isaías capítulo 40 y sus versículos que vamos a leer, versículos 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos, oigamos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oigamos, a veces el cansancio, a veces el desmayo viene por tantos problemas. Cuando nosotros colocamos la mirada por este lado, ¿qué problema? Por este otro lado, ¿qué problema? Ya no. ¿Qué hace esta ave, el águila, cuando la tormenta está aquí sobre la tierra? Se va, sube hasta arriba, traspasa allá aunque aquí están los problemas. Cuando nosotros remontamos nuestra mente, nuestro corazón al trono de la gracia, donde esperamos las fuerzas de aquel que todo lo puede, de esa fuente inagotable que nos da a nosotros las fuerzas para continuar nuestra peregrinación hasta que Cristo venga y nos lleva para estar con Él, o que Él nos lleva en lo individual. Eso es lo que nosotros
tenemos esa esperanza, y en esta hermosa mañana damos gracias a Dios por sus palabras que nos ha hecho oírlas y que Él las bendiga en nuestros corazones. 228. Constante en los abrojos del camino, nos viene fe y gozo a confirmar, y enseña de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser vuestro hogar, si él sepa que su amparo tú estás. No temas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas te da espina, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra casa azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. Fin importa que haya siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Padre bendito, Padre santo que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias. Primeramente por tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, porque bendito Padre tú nos has permitido estar en tu santa y bendita presencia, escuchando tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, bendito Padre, por este tercer día de conferencias, bendito Padre, donde ha habido palabra en abundancia para nosotros, tu pueblo. Solamente ayúdanos a retener tu palabra y a ponerla en el terreno de la práctica, bendito Padre, para que, bendito Padre, los cielos veamos tus bendiciones en nuestra vida, Padre bendito en los cielos. Así también te rogamos, bendito Padre, en los cielos, por el bautismo de nuestros hermanos en breve, bendito Padre, en los cielos, para que tú des la dirección en el Espíritu Santo y bendigas al vaso que vas a utilizar para hacer estos bautismos también, bendito Padre, en la clase bíblica, la enseñanza por la tarde y la predicación del Evangelio por la noche. Todo esto lo ponemos delante de ti, Padre, para que tú manifiestes tu poder y la libertad en el Espíritu. De nosotros tu pueblo recibe la alabanza, la adoración, las acciones de gracia. Contéstanos con bendición, tan solamente en el nombre de tu Hijo amado nuestro